Estimados alumnos, bueno, vamos a comenzar a continuar con el barrido que estamos haciendo a nivel mundial, ¿no? Referido a los vinos especiales, entendiendo que son aquellos vinos que tienen un tratamiento, un cuidado especial o una vinificación un tanto particular. En este caso vamos a hablar de unos vinos muy interesantes, que son los vinos de maceración carbónica, ¿vale? Que ahora os voy a comentar un poco en qué consiste. Antes de aventurarnos, ¿no? a explicar en qué consiste esto, pues bueno, debemos hacer una brevísima introducción a nivel histórica de cuándo surgió este concepto, ¿no? O, esta, o esta forma, ¿no? de elaborar vino. Para ello tenemos que irnos a la antigüedad. Hace 6.000 años antes de Cristo, como bien sabéis, la historia surge cuando surgen los primeros textos escritos. Y referidos al vino, debemos situarnos tanto en Egipto como en la antigua Mesopotamia. Mesopotamia, pues es lo que hoy se conocería como Irak, que está entre los ríos Tigris y Éufrates, y ella por aquel entonces allá se elaboraba el vino, ¿vale? Con la salvedad de que en muchos casos el vino se elaboraba con la uva entera, es decir, no se realizaba el prensado como hoy lo conocemos, ¿no? Durante todo el proceso de vinificación que hemos estado viendo. ¿Por qué se hacía eso? Porque era una manera un poco rápida de obtener un vino. Todo ello gracias a la gravedad. Tú ibas poniendo unas uvas encima de otras y unas a otras se iban aplastando. Iba surgiendo un zumo. Ese zumo, ese mosto, lo que iba haciendo pues que las levaduras transformaran el azúcar del mosto en alcohol y se producía una fermentación intracelular. Que os explicaré un poco más detalle en qué consiste. Referido a nivel histórico, pues bueno, tenéis que tener en cuenta que en Egipto el vino se trataba como si fuera un alimento. Pensar que había una población enorme, ¿no? de personas y se trabajaba por y para el faraón. Pensar pues todas estas pirámides tan grandes, ¿no? El que era necesario pues, prácticamente casi todo el mundo, ¿no? Tanto esclavos como los ciudadanos libres. Y el vino pues se entendía por aquel entonces pues que era un alimento. Y la manera de elaborar vino de una manera muy rápida, pues era por medio de la maceración carbónica, lo que os he comentado, pues elaboraba vino sin previamente pisar la uva. Posteriormente, podemos hablar también de los griegos, incluso también los fenicios, que elaboraban el vino y el vino lo usaban pues, como una herramienta comercial, tanto pues, para crear sinergias comerciales como para cerrar acuerdos. Y en este caso también hay menciones de guiños que se hacían a vinos de maceración carbónica, como tal. Y ya posteriormente, pues bueno, nos podemos ir a la época de los romanos. Los romanos, en este caso, el vino lo entendían y lo impulsaban durante lo impulsaron en su imperio como una herramienta para oficiar las misas a nivel litúrgico. Recordar que los romanos al principio rechazaban el cristianismo y luego lo usaron como bandera, ¿no? Como elemento distintivo o diferenciador de su imperio. Era una manera cultural, ¿no? Que ellos imponían, entre comillas, con lo que civilizaban pues todas aquellas zonas que iban conquistando. Y en este caso, la religión cristiana y el vino, pues serán un elemento cultural con un índole y con un gran peso religioso. Bien, ahora vamos a comenzar, propiamente dicho, los vinos de maceración carbónica. Los vinos de maceración carbónica, hay dos lugares referentes en el mundo. Uno está en Rioja, se elabora en la Rioja Alavesa, como bien veis aquí, esta parte rojita, ¿no? Es lo que se conoce como la Rioja Alavesa. La Rioja está dividida en tres partes, la alta, la baja y la alavesa. La parte en cuanto a producción, iríamos a la Rioja Baja. La Rioja Alta tiene menor cantidad de producción. Y luego, por último, la Rioja Alavesa. En esta Rioja Alavesa, pues elaboran el vino de maceración carbónica. También los precursores, los que empezaron a elaborar este vino con cierto prestigio y cierto reconocimiento a nivel mundial, pues nos vamos a ir a los vinos de la región de Beaujolais, que está aquí en la zona de Lyon, en el sur de la Borgoña, de Francia. Pues aquí en esta zona presumían de que Dios inventó al hombre para que hiciera vino y bueno, el vino
es el motor, ¿no?, de la zona de Beaujolais, al igual como La Rioja, la zona esta de Rioja, ¿no?, que está aquí señalada en el mapa, ¿no? Toda la zona de Rioja, puedo recordar que pues a nivel comercial, os puedo decir que es un buque insignia junto con Ribera del Duero, ¿no? Es una zona más conocida de España. Bien, vamos a comenzar con un poco haciendo un guiño de las características de la Rioja Alavesa. La Rioja Alavesa pues tiene un suelo arenoso arcilloso. Eso da lugar pues que otorga unos nutrientes muy característicos, ¿no?, a sus vinos en cuestión. Todo ello pues con unos matices de un suelo alcalino que da lugar pues a vinos punzantes. Son terrenos excepcionales para hablar de este tipo de vino, porque el vino de maceración carbónica es un vino joven, un vino muy fresco, ligeramente punzante, con una acidez bastante elegante, ¿vale? Todo ello pues se consigue gracias a este tipo de suelos. También la Rioja Alavesa pues confluyen tanto el clima atlántico como el clima mediterráneo, lo que da lugar pues a un ambiente ideal para la viticultura. La uva característica de esta zona vinícola es prácticamente la Tempranillo, y en esta zona pues los viticultores pues consideran que su vid es como si fuera un jardín, debe estar perfectamente cuidado, suelos arados, las viñas están perfectamente, ¿no?, tratadas, realiza las típicas podas, prepodas, poda en seco, poda en verde. O sea, estás viendo como si fueras un bonsai, ¿no?, entre comillas. Hay que tener en cuenta que la zona esta de La Rioja Alavesa es la zona menos importante en cuanto a producción. Estaremos hablando aproximadamente de unas 14.000 hectáreas. Bodegas cerca de 700, si mal no recuerdo, 600 y pico. No es la más importante en cuanto a producción, pero referido a este vino con el que vamos a hablar hoy, sí que es el referente, ¿no?, el más importante. Bien, referido al tempranillo, fijaros la uva, la subvarietal de la Rioja Alavesa más importante es la uva tempranillo. Fijaros, es una uva muy carnosa, una uva muy melosa, que tiene una tanicidad muy agradable, tiene un color pues violáceo tirando a violeta. Tiene mucha carga de antocianos. Recordad que los antocianos son estructuras moleculares que dan color a la uva. Que fijaros, esta uva es muy significativa para la acción de los vinos de maceración carbónica, porque nos otorgan una serie de atributos muy importantes para este vino. Pues queremos juventud y queremos color. La frescura que conseguimos con el tempranillo y el color pues es ideal, ¿no?, para este tipo de vino en cuestión. Vale, ahora posteriormente, vale, vamos a ver un poco de las características del uva tempranillo. Bueno, a nivel nacional tiene distintas acepciones, se puede llamar Cecibel, Tinto Fino, Tinto del País, Ul de Liebre si te vas a Cataluña. Eh, Luego si te vas a Portugal se le conoce como Tinta Roriz. Es lo que os he comentado, fijaros, tiene un color púrpura intenso, con matices. Todo ello, pues bueno, presenta un ollejo grueso. Recordar que en el ollejo es donde se encuentra el color de la. Tenemos los antocianos, que son las estructuras moleculares, pues que dan color al. Se encarga de dar color al vino. Bien, es cierto que tiene una pulpa muy colora, es una pulpa que no otorga color, pero sí que va a otorgar bastante dulzor, ya que ese dulzor, bueno, es interesante con ese ollejo, pues que tiene una tanicidad bastante agradable y unos antocianos porque lo otorgan un color tan intenso. Hay que destacar que el viñedo de la Rioja Alavesa, de la Tempranillo, pues es muy sensible al oidio, como referido a las plagas, ¿no?, que hemos visto anteriormente, así como a las heladas y la botritis. La botritis son hongos que atacan a la vid, que lo que hacen es extraen el azúcar de la uva y el tartárico, ¿vale? Y van secando la uva poco a poco. Luego ya, bueno, más adelante veremos una botritis cinerea, que es los vinos de Podredumbre Noble, que ya dedicaremos un apartado especial para ello.
Es un tipo de vid que tolera bastante la sequía, tiene un gran rendimiento por hectárea y bien es cierto que necesita pues unas podas cortas, ¿no? Muy características. Vale, luego tenemos, recordar, hemos hablado antes de las dos zonas, ahora vamos a hablar de la zona francesa. De la zona francesa, pues hablaríamos de Beaujolais, se encuentra al sur de Borgoña, muy próximo a la ciudad de Lyon. Y las características de Beaujolais, pues es que nos presentan unos vinos jóvenes muy frescos y muy afrutados, ¿vale? Todo ello gracias pues al clima atlántico, ¿no? Al clima atlántico que pues lo que hace es pues que tenga unos inviernos no excesivamente fríos y unos veranos que no son tan calurosos. Eso hace que la uva no llegue a madurar excesivamente, con lo que conseguimos una acidez muy interesante en estos vinos. Es una zona de tradición vinícola por excelencia, o sea, es el buque insignia, el motor económico de la zona, tiene una tradición centenaria, ¿no? Bueno, en este caso sería milenaria, ¿no? Elaborar vino, y todo ello pues ha conseguido pues que sea un referente, ¿no? Referido a los vinos de maceración carbónica. Al igual que los vinos de la Rioja, los vinos de la Rioja Alavesa, pues tiene unos suelos arenosos arcillosos con unos toques alcalinos, o sea, hay bastante similitud, lo que pasa es que en la Rioja Alavesa el clima no es tan frío. Tiene una gran cantidad de cepas, aproximadamente unas 9.000 por hectárea, por cada 10.000 metros cuadrados, pues aproximadamente, para que os hagáis una idea, cada metro y casi medio, un metro y un cuarto, pues es una cepa. Pues todo eso da lugar que se facilita la recogida y un tratamiento pues correcto a nivel de fungicidas y a nivel de la recolección. Bien, la uva característica, la varietal típica de Beaujolais es la uva Gamay. Se asemeja con la Tempranillo en cuanto que tiene un ollejo bastante potente, ¿vale? Es lo que es a nivel de colorido. Recordad pues que el vino de maderación carbónica sobre todo es un vino joven que tiene que tener mucho color, no sabor, pero sí color, ¿vale? Es un vino muy joven. Fijaros la belleza, ¿no? De estas uvas, de la uva Gamay, se asemeja bastante, ¿no? En cuanto al colorido y la densidad por racimo, ¿no? Con la uva Tempranillo, aunque bien es cierto que la uva Tempranillo, pues tiene una mayor riqueza, ¿no? Sápida que esta uva en cuestión. O sea, la Tempranillo evoluciona mejor que la Gamay. Bien, aquí las características más importantes de esta uva en cuestión, pues mirad, podría comentar, tiene distintos nombres, ¿no? Se llama la Noiré, la Mugot, Le Busset, directamente se la llama Beaujolais, por la importancia que tiene, ¿no? En la región de Beaujolais la uva Gamay. Al igual que la Tempranillo, pues tiene un color rojo púrpura muy intenso, de rojo cardenalicio inclusive, con matices violáceos, o sea, un color muy vivo que salta a los sentidos, ¿no? Al igual que la Tempranillo, pues presenta unos condicionantes de una pulpa muy incolora, ¿vale? Pero tiene un ollejo muy rico en antocianos. Eso se hace pues que cuando es un vino joven, es un vino muy vivaz, con mucho colorido, muy agradable a la vista. Hay que destacar también pues que es un viñedo muy sensible al oidio, con presencia de heladas y pues el ataque de la botritis. La botritis pues es un hongo parasitario que lo que hace pues es atacar el azúcar de la pulpa, así pues como el ácido tartárico, ¿no? Y el láctico también de la uva. Destaca sobre todo el grandísimo rendimiento que tiene este tipo de cepa perdón, de uva por cepa, en el que en este caso son necesarias pues unas podas largas. Recordar pues el clima es condicionante para el tratamiento, ¿no? En cuestión. Bien. Bien. Ahora vamos a hablar ya, propiamente dicho, después de las dos referencias más importantes, de la maceración carbónica. La maceración carbónica es un vino en el que no se realiza el prensado,
se coge la uva directamente con el raspón o el escobajo. Recordar que el raspón o escobajo pues ese es el racimo de donde cuelga la uva. La uva colgaba del peciolo, que era el pequeño rabito que lo unía al racimo, ¿vale? Pues ese racimo se corta tal cual y se introduce en un depósito de fermentación. Este depósito de fermentación, sin presencia de oxígeno, ¿vale? Al que se le añade gas carbónico, pues por la acción de la gravedad, las uvas que están encima de otras, pues empiezan a ir aplastando y empieza a generar pues una especie de mosto. Este mosto, pues con las pruinas, que son las levaduras que están adheridas a la pruina, pues empiezan a comerse ese mosto, transformando el azúcar del mosto en alcohol. En este primer paso, pues se produce lo que se llama una fermentación carbónica, inicialmente en depósitos de fermentación. Esta fermentación carbónica aproximadamente suele durar pues como unos 8 o 10 días, ¿vale? Al cabo de esos 8 o 10 días en estos depósitos de fermentación se realiza luego un trasvase y se filtra ya sin escobajo, sin uvas, que no hayan realizado la fermentación, a otro depósito, ¿vale? Ya están filtradas y ya están limpias, y en este caso es cuando se produce ya una fermentación alcohólica como ya lo conocemos. Los azúcares del mosto, ya si hay presencia de oxígeno, y ya se empieza a activar para que se genere la fermentación. Y se produce una fermentación intracelular, es decir, dentro de las uvas, en el depósito previo que estaba anteriormente, sea como si fueran palomitas, ¿vale? Se empiezan a hacer de dentro hacia afuera la fermentación. Todo ello da lugar pues que los vinos pues sean bastante ácidos, vinos que tienen una riqueza en cuanto a colorido, pese a que es un vino joven, que no tiene no se ha exprimido ni se ha obtenido todo el zumo que se puede obtener, sino que de una manera totalmente natural se ha conseguido pues un vino en el que no ha habido una prensada. Bien, esta sería lo que se conoce como la primera fase, ¿no? En la segunda fase, lo que os he comentado, ya se produce un proceso aeróbico con presencia de oxígeno, ¿vale? Y se realiza ya el trasiego, se saca el vino de los depósitos de 300 litros a depósitos mayores. Se realiza lo que os he comentado, un filtrado sin partes sólidos, no se controla la temperatura para que todo el proceso se busca que sea un proceso totalmente natural. Y en este caso, después de la fermentación carbónica del primer paso de la maceración carbónica, iríamos aquí a una fermentación en dos fases, una intracelular, que sería dentro de la uva, y posteriormente pues una fermentación alcohólica. Esta fermentación alcohólica pues transforma los azúcares del mosto en alcohol. La intracelular lo que se hace pues como si fueran unas palomitas de maíz, ¿no? A nivel interno de la uva se va generando la fermentación. Al no prensar, pues bueno, no se consigue tanto rendimiento, pero bueno, es un vino muy fácil de beber, es un vino muy fresco, es un vino muy joven, se tiene que consumir de una manera muy rápida porque es un vino que rápidamente se va a estropear. Y bueno, lo que es a mí a nivel personal es un vino que a mí no me gusta lo más mínimo, no me supone, o sea, me da muchísima acidez, muchos gases, pero bueno, que para gusto son los colores. Pesar pues es un vino tipo lambrusco con algo más de colorido y algo más de cuerpo. Pero la idea es eso, la idea es esa, para que os hagáis una idea. Las dificultades que presenta este vino, pues mira, son varias. Hay que tener en cuenta que cuando se realiza la vendimia hay que conseguir que el traslado a la bodega, pues las uvas lleguen lo más enteras posibles, no se les no estén machacadas, ¿vale? También destaca pues, que el trasiego y el descube es fundamental pues, que haya un control tanto de la temperatura como
tanto como de un filtrado correcto, porque ya cuando vamos al segundo depósito de fermentación, no deben existir por restos de las uvas ni restos pues, de la fermentación previa carbónica, ¿no? Que se ha realizado en el depósito de 300 litros. Es un vino que dura muy poco tiempo, ¿vale? Por tanto, tiene pues una curva de rendimiento de vida muy corto. Estamos hablando pues máximo de 2 meses a lo sumo. O sea, se tiene que tomar enero, enero como mucho. O sea, es un vino para las fiestas, está muy bien, pero no más allá de eso, porque según vaya pasando el tiempo, es un vino que ya la acidez ya empieza a acentuarse, pese a que es un vino blanco entre comillas, pues con color, muy joven, que pues eso, para tomarse fresquito y tal, así para la Navidad, más allá de la Navidad, pues es un vino que sale de enero, ¿no? No merece la pena. Vale, las características, bueno, referidos al maridaje, pues es un vino ideal para combinar con pastas, con carnes blancas, pensar en pizzas, pensar en embutidos, pues que no tengan mucho adobo. O sea, sobre todo lo que te hace, pues es un vino pues que muy jovial, muy fresco, que te invita inclusive para consumirlo con carnes blancas, pescados que no tengan pescados muy blancos, que no estén elaborados de una manera muy compleja, ni que tengan unas salsas muy potentes. O sea, es un vino sobre todo, pues eso, para arroces igual, arroces ligeritos, como por ejemplo una rosabanda. Resulta muy interesante pues para acompañarlos para barbacoas, para almuerzos que no sean excesivamente copiosos. O sea, un vino que, pues eso, sobre todo pues como todos los vinos, para tomar en compañía y para actos, pues esto, de lúdicos, ¿no? No es un vino que nos vaya a aportar una gran riqueza ni sápida ni olorosa, pero bueno, resulta cuanto menos un tanto interesante. Bien, un poco pues os ha quedado alguna duda. Voy a poneros aquí un pequeño fragmento, ¿vale? Yo creo que está en el que van a explicar un poco qué es esto del vino de maceración carbónica, pues si os ha quedado alguna duda, ¿no? Yo creo que, espero que no, pero bueno, vamos a ver si somos capaces de darle aquí, ahora. El proceso de maceración carbónica es el sistema de fermentación tradicional de los cosecheros de Rioja. Es un método de vinificación que se lleva a cabo en lagares y suele durar de 2 a 3 semanas. La maceración carbónica consiste en la fermentación de los racimos en... Fijaros, aquí tenemos lo que os he dicho, el escobajo, o sea, no se despalilla, no se le quita el racimo a la uva. O sea, esto le va a aportar una serie de nutrientes, unos sabores, bueno, muy ácidos, muy verdosos, que es sobre todo lo que demanda este tipo de vino, ¿vale? O sea, como lo que os he comentado antes, para que veáis el lagar, que es donde se echa el vino, ¿vale? Que es la bodega, que este es el depósito de fermentación. En este caso me da la sensación de que lo van a hacer todo en uno, pero bueno, ahora lo veremos. sin separar uvas y raspado. El propio peso de los racimos provoca la rotura de una pequeña parte de los granos y, por tanto, la generación de mosto. Mira, lo veis, como ya el propio peso de una de las uvas empiezan a ir ya generando el mosto. Recordad que el vino no es vino hasta que el mosto se ha transformado, hasta que el azúcar, las levaduras transforman el azúcar del mosto en alcohol. Hasta entonces no es vino, ¿eh? Recordad que esto sería mosto. Las levaduras contenidas en la piel de las uvas pasan al mosto y se desarrollan en él, provocando el comienzo de la fermentación. La fermentación del mosto provoca gas carbónico, de ahí el nombre de este proceso. Este gas carbónico, también llamado tufo, produce una atmósfera inerte y así, en ausencia de oxígeno, se provoca la fermentación intracelular, que es como se denomina a la fermentación dentro de las propias uvas que no han sido estrujadas y que se mantienen unidas a su raspado. En este caso, son las enzimas propias de la uva y no las levaduras las que influyen en el proceso de fermentación.
Periódicamente se realizan remontados consistentes en extraer el mosto acumulado en la parte inferior del lagar y arrojarlo sobre los racimos para conseguir un contacto permanente del líquido con los racimos en fermentación. Cuando la fermentación termina, se extrae el primer líquido denominado vino de lágrima. Es un vino ligero, poco alcohólico y afrutado. En este momento se procede al pisado del lagar. Una cuadrilla pisa y mueve todo el contenido del lagar en una operación denominada cortado, y tras la cual toda la uva queda amontonada formando un cubo. Mirad, fijaros, este pisado que están haciendo es un pisado muy ligero, ¿vale? O sea, en zonas como en Beaujolais y en otras zonas de la bodega, pues apenas se pisa, ¿no? O sea, directamente se pasa directamente al otro depósito que os he comentado. Recordad que tenemos con la fermentación la prensadora. En este caso, fijaros, estos tres señores, toda esa cantidad de uva que hay, por mucho que pisen, el rendimiento va a ser muy poco, ¿no? Entiendo, ¿verdad? Bien, seguimos. Este pisado tiene como función la rotura de aquellos granos que han quedado intactos para extraer el mosto fermentado de su interior. En la pared del cubo se puede observar cómo el peso de la uva hace que el vino rezume a través de las varillas de los racimos hasta el suelo del lagar. El resultado del pisado es el llamado vino de corazón, el de mayor calidad, estructura y grado alcohólico en todo el proceso de maceración carbónica. Por último, se realiza el prensado de la pasta restante, compuesta de ollejos y raspones. Con ello se obtiene el llamado vino de prensa, en que se extrae una mayor cantidad de elementos de la piel del uva. Con los tres vinos resultantes, lágrima, corazón y prensa, se realiza la mezcla determinada por el cosechero para obtener el vino final. La mayor parte del vino elaborado con el sistema de maceración carbónica se destina a ser consumido como vino joven por su riqueza de aromas frutales y florales. Bueno, muchachos, espero que os haya parecido interesante este tipo de vino, ¿vale? O sea, es un vino barato, o sea, que podéis consumir en cualquier, preferiblemente os he dicho, en Navidades, pues bueno, en la época de así de Navidades, un vino en su momento se llamaba que era un vino de Pascua, ¿no? Vino pascual, ¿no? A veces que lo llamaban así, se llamaba así. Bueno, que es un vino que merece la pena, sobre todo tomarlo en la temporada que lo corresponde. Si lo tomáis cuando no es en su época idónea, pues la sensación no va a ser tan agradable, ya que es un vino que es excesivamente ácido, que esa acidez, pues bueno, se va a intensificar, pues si no, si no lo degustamos cuando debemos consumirlo. Pues bueno, chicos, con esto entiendo que bueno, ya finalizaríamos la aproximación de los vinos de maceración carbónica y bueno, lo dicho, pues bueno, espero que hayáis aprendido algo y bueno, sed buenos y sobre todo por lo de siempre, sed felices.